Abre tu micrófono, por favor, y te escuchamos. Buenas tardes para todas. Buenas Bueno, tardes. de la lección 1, lo que más el Señor me impactó en el corazón fue cuando nos habló de que el fruto y sus 8 características, sus 9 características, perdón, es como luces de Navidad. No puede uno, están todas conectadas y si una falla, fallan todas. Y que el camino para llegar a tener este crecimiento y a comprender el fruto del Espíritu Santo es rendir nuestra vida a la dirección de Dios y buscarlo y buscar siempre seguir el ejemplo de la santidad de Jesús. En esta lección mencionó como 3 pasos: preparación para un crecimiento mayor, cómo es el fruto del Espíritu, unos problemas que existen como el legalismo y el conflicto entre la carne y el Espíritu. Pero eso fue lo que más me impactó. Gracias, hermanas. Listo, muchísimas gracias, hermana Elvia Milena. Y bueno, damos gracias al Señor por este estudio. Le damos paso a nuestra hermana Claudita, que va a iniciar este estudio. Bueno, Claudita, te escuchamos. Muchas gracias, Sandrita. Muchas gracias, hermanas. Muy buenas tardes. Qué alegría otra vez estar con ustedes aquí y poder compartir juntas la palabra del Señor. Pues también poder iniciar este curso juntas, que estos cursos han sido de gran bendición para nosotras. Y estoy segura que este será también de gran bendición para nuestras vidas. Entonces voy a compartirles mi pantalla, voy a apagar mi cámara para que no me haga interferencia con el internet y voy a compartirles entonces mi pantalla. Un momento, por favor. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, señora. Bueno, pues entonces, como lo sabemos, pues el día de hoy, entonces vamos a iniciar un curso muy bonito de la BBN, del Instituto Bíblico de BBN, se llama El Jardín de la Gracia de Dios. Y este curso pues nos va a hablar de lo que significa, de lo que es para nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Como lo dijo Sandrita, pues este libro es escrito también por la autora Elizabeth George, la editorial es El Portavoz, y este libro tiene como objetivo el cultivar el Espíritu de Dios en la vida de cada una de nosotras. El día de hoy vamos a ver la primera lección y vamos a iniciar la sección 1, también la lección 1, que nos va a hablar del primero de los frutos del Espíritu, el primero del fruto del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, quiero que cerremos nuestros ojitos para que podamos orar un momento y poner en las manos del Señor, pues, esta clase. Señor, te doy gracias en esta tarde por este hermoso momento, Señor, que tú nos permites compartir tu palabra, Señor. Gracias por las cosas que tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra y de tus enseñanzas, Señor. Te pedimos que nos pongas un corazón dispuesto, Señor, a aprender, Señor, a escuchar, a recibir con benevolencia, Señor, cada una de las enseñanzas que hoy nos traes a través de tu hermosa palabra y de este curso, Señor. Que sea un curso que edifique nuestra vida, Señor, que nos acerque más a ti y que sea todo para agradarte a ti. También ayúdame, Señor, a explicar tu palabra, Señor, de una manera clara, sin quitar ni agregar, Señor, sino mostrar lo que tú hoy has puesto para que hablemos en esta clase. Te doy las gracias, en tus manos ponemos este tiempo, Señor, y también nuestros corazones para que sean edificados. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, hermanas. Entonces, pues antes de todo, pues hablemos de qué significa entonces el fruto del Espíritu. Ya lo vimos, pues en las personas que pudimos escuchar el curso en la BBN, pues hablábamos de que el fruto, básicamente, es la forma como Dios se manifiesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Pues significa que el fruto llega cuando entregamos nuestra vida al Señor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor,
no solamente obtenemos el regalo precioso por gracia, que es la salvación, sino que también recibimos en nuestro corazón al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se alberga en nuestra vida y lo hemos recibido, pues Él se empieza a manifestar. Se empieza a manifestar a través de las acciones que Él ha puesto. Y en ese momento, pues por eso somos nuevas criaturas, porque en nuestro interior empieza una lucha de lo que es la carne y lo que es el espíritu. Y es el espíritu el que nos redarguye y nos hace de tal manera que no empecemos a hacer cosas malas o las obras de la carne, sino que manifestemos el fruto pues que Él ha puesto en nuestra vida. Entonces, el que da el fruto, pues es el Espíritu Santo. El fruto va a crecer en nuestra vida de una manera natural, es decir, que no va a ser por nuestros méritos o por nuestra propia voluntad, sino que va a ser por la voluntad preciosa de Dios. Así como un fruto, como podemos ver en la imagen, si ustedes ven esas frutas, ese fruto que se ve ahí como unas cerezas o ciruelas, esos frutos no nacen porque el árbol lo quiera, sino porque es la propia evolución de su vida, porque está ligada a una corriente de agua que la nutre, que nutre esa planta, ¿sí? Y que al nutrirla, pues va evolucionando y va creciendo cada día. Y a la medida que va creciendo, pues va manifestando o va saliendo su fruto sin que ella voluntariamente lo desea, sino que es el resultado de su evolución. Asimismo, actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. A la manera en que nosotros estamos unidos en una relación interna con el Señor y con Jesucristo, pues el fruto empieza a manifestarse en nuestra vida. Y no porque nosotros lo queramos, sino porque es el Señor que lo dispone y es el resultado de una relación con el Señor. El único requisito entonces para que ese árbol que vemos en la imagen pues de fruto es que esté siendo nutrido a través de la savia. No sé si ustedes recuerdan en biología cuando estudiábamos lo que era la fotosíntesis, que se necesitaba que la planta tuviera luz solar y que tuviera agua para que estuviera nutrida adecuadamente y se diera la fotosíntesis. Y cuando eso pasa, pues entonces empieza a producirse el fruto que da una semilla. Asimismo es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Lo único que necesitamos es estar sujetas a ese árbol que es nuestro Señor a través de una relación constante con Él y vamos a estar nutridas a través de su palabra. Y al estar nutridas de esa manera, pues entonces el Espíritu Santo se va a manifestar. El fruto entonces, en últimas, lo que demuestra es el carácter transformado por el trato que Dios ha dado en nuestras vidas. Entonces, las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo son cualidades sobrehumanas de nuestro carácter, es decir, que nosotras por sí mismas no las podríamos tener, sino que son sobrehumanas porque es el Señor el que las pone en nuestra vida. Ninguna de ellas se puede producir por habilidad o por nuestros propios recursos. Es decir, que entonces este carácter que se va a formar a través del fruto en nuestra vida, pues se va a dar por el esfuerzo, no por el esfuerzo que el creyente haga, sino únicamente por su entrega incondicional al Espíritu de Dios. Entonces, como lo dice su palabra, el que tiene frutos es aquel que cada vez se parece más a la vid de la que toma la savia. Eso es a Jesucristo. Entonces, a la medida que nosotros vamos dándonos el fruto, nos estamos pareciendo más a Jesucristo. Nuestro carácter se va transformando y se va pareciendo más a Él. Por eso este curso del fruto del Espíritu Santo tenía una relación muy interesante con el curso que vimos de la senda, encuentra la senda de Dios en medio de tus problemas. Ambos nos hablan y nos manifiestan la importancia de tener una relación constante con nuestro Señor. A la medida que tenemos una relación constante con Él, pues nuestra vida va a tener un fruto.
y a la medida que damos el fruto, pues también vamos a poder manejar nuestros problemas de una manera que le agrade al Señor. Por eso la palabra de Dios dice, y lo habíamos aprendido en un versículo del curso anterior, y dice en Juan 15 del 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esta cita ya la habíamos aprendido y acá, pues realmente es una cita que nos muestra que definitivamente es a través de nuestro Señor Jesucristo que el fruto del Espíritu puede llegar a nuestra vida. De esa manera, pues Dios quiere que cultivemos su fruto en cada uno de nosotros. Y esto tiene un propósito. El propósito es para que sea el Señor el que resplandezca en la vida de cada uno, en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de nosotras. Pero con otro propósito, no solamente para que resplandezca el fruto en nuestra vida, sino para que a través de ese fruto podamos impactar la vida de otras personas. Entonces, el propósito es que de Dios es que se cultive el fruto de Él en cada una de nosotras, para que la gracia de Dios resplandezca en nuestra vida y a través de eso podamos impactar a los otros. Muy bien. De esa manera, pues entonces, hay un versículo muy bonito y está en Mateo 7, del 16 al 20, y nos habla de que por sus frutos nos conocerán. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, que lo que tú tienes en tu corazón lo vas a mostrar a través de tus pensamientos, palabras y acciones. Si en tu corazón existe una vida o unas intenciones pecaminosas por agradarte a ti mismo, eso es lo que se va a manifestar hacia los demás y por eso te van a conocer. Pero si por el contrario, el Señor habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti porque has recibido y has confesado con tu boca que el Señor es tu Salvador, pues Él se va a manifestar a través de cosas buenas. Y ya vamos a ver entonces qué son esas cosas buenas y por eso es que nos van a conocer. Algo muy importante que yo les decía al inicio, cuando recibimos al Espíritu Santo, pues entonces nuestra carne va a pelear con el Espíritu. Y eso lo hace el Espíritu para que no hagamos lo que nosotros queramos, sino para que hagamos las cosas que son para agradarle al Señor. Entonces vamos a ver un cuadro comparativo de lo que significa andar o vivir en la carne y de lo que significa vivir en el Espíritu. Cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón, cuando no lo has reconocido, vas a vivir en la carne. Cuando tú has recibido al Espíritu Santo, pues vas a vivir en el Espíritu, es decir, en una vida que agrada al Señor. Cuando miramos este cuadro comparativo, la carne pues se caracteriza por producir obras, mientras que el Espíritu va a producir fruto. Es decir, son obras que son hechas por el propio hombre, que son creadas por él, mientras que en el Espíritu el fruto no nace porque sí, sino porque es producto de una evolución. Y esa evolución es de la relación que tú tienes con el Señor. En la carne se va a reflejar también, dame un segundito, ¿qué pasó aquí con mi computador?
Listo, entonces, en la carne se va a reflejar el estado de nuestra condición de pecado, porque eso es lo que entonces está habitando en nuestro corazón. Recordemos que es en nuestro corazón donde se producen aquellas cosas que se van a manifestar en nuestra vida y se manifiestan a través de pensamientos, palabras o acciones que están ahí. Mientras que en el Espíritu lo que se va a reflejar es el carácter de Cristo en nuestra vida. Cada día nos vamos a ir pareciendo más a Él. Las obras entonces que produce la carne son dadas por la naturaleza pecaminosa del hombre. En cambio, el fruto del Espíritu es dado por la vid verdadera y esa vid verdadera es Dios. Por eso se va a manifestar o se va a reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo. Si hiciéramos una comparación de qué son entonces las obras, pues las obras son cosas que se hacen en un taller o en una construcción. Por ejemplo, cuando se construye una casa. Entonces, eso es una construcción. Mientras que el fruto del Espíritu pertenece a un jardín. ¿Y por qué? Porque las obras entonces que se dan de la carne, pues son fabricadas. Mientras que el fruto no es fabricado. El fruto es simplemente un crecimiento, una evolución silenciosa que se da por esa vida abundante de esa relación constante con el Señor. La carne entonces utiliza cosas muertas, utiliza ladrillos, utiliza cemento, utiliza cosas muertas. Es decir, cuando oramos de manera pecaminosa, pues estamos haciendo cosas que nos van a separar de Dios, porque recordemos que el pecado es a su vez muerte, es una separación con nuestro Señor. Entonces la carne se manifiesta por utilizar cosas muertas, mientras que el Espíritu, el fruto del Espíritu proviene de la vida eterna que el Señor nos da. En la carne, pues las obras son producto de las habilidades del hombre, de sus capacidades propias. Él mismo maquina esas cosas que hay en su corazón, esos pensamientos, palabras y acciones, y las hace por sí mismo. En cambio, en el Espíritu, todo lo que viene es producto de la obra de Dios. Nosotros no podemos desarrollar el fruto del Espíritu por sí mismos, sino por Dios. De esa manera, entonces, la carne es egocéntrica, se satisface nuestras propias pasiones y deseos, es decir, para satisfacernos a nosotros mismos. El fruto, por el contrario, es cristocéntrica. Quiere decir que a través de él agradamos al Señor y hacemos las cosas para glorificarlo a él. Entonces, esta es la diferencia entre la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Miremoslo ahora con versículos bíblicos. En Gálatas 5, 19 al 21, dice que, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas son las obras que se manifiestan a través de la carne, de nuestra vida pecaminosa. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, por el contrario, recibimos entonces al fruto de Él. Y el fruto del Espíritu Santo entonces es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Claudita, perdón, ¿nos puedes pasar la anterior imagen? Es que la pasaste súper rápido y todas nos quedamos un poco. Qué pena. ¿Está? Sí, gracias. Danos un momentico. Tranquilas. Igual no se preocupen que yo les comparto la presentación por el WhatsApp del grupo de damas. No se vayan a preocupar, nosotros la vamos a compartir. Bueno, entonces yo les explicaba que cuando andamos en la carne, pues todo lo que vamos a hacer son obras dadas por nuestra propia condición pecaminosa.
Pero cuando recibimos al Espíritu, cuando recibimos al Señor, Él nos da su Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en nosotras y esto es lo que nos va a producir el fruto en nuestra vida. Y de esta manera es que vamos a empezar a reflejar ese carácter de Cristo. Entonces, en ese mismo texto de Gálatas, pues nos habla de aquellas cosas que son obras de la carne. Entonces veíamos que eran adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, cosas que nacen de nuestro corazón y que son propias de esa conducta pecaminosa. Mientras que cuando estamos en la vid verdadera, que es Dios, de la cual proviene vida, que es producto de la obra de Dios, pues lo que vamos a manifestar son cosas totalmente contrarias, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cuando nosotros estamos y recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu va a pelear contra la carne. El Espíritu nos va a redarguir y nos va a hacer mirar con desagrado todas esas obras y nos va a hacer pensar la importancia de dejar eso atrás, porque a partir de que recibimos al Señor somos nuevas criaturas. La vida vieja ha quedado atrás, la vida de la carne entonces queda atrás. Y ahora todas son hechas nuevas porque el Espíritu de Dios nos va a hacer resplandecer con su fruto. Entonces, eso que antes hacíamos, Dios nos va a ayudar para dejarlo de hacer. Y cuando somos tentadas a hacerlo, pues el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y abandonar y reaccionar y no caer en esa tentación y por tanto en ese pecado. Entonces, cuando andamos en el fruto del Espíritu, lo que vamos a hacer, entonces voy a pasar la diapositiva, ahora sí, no se preocupen que yo se las comparto. Lo que vamos a hacer es que el Espíritu nos va a ayudar a crucificar esa carne, esas pasiones y esos deseos, para que podamos andar por el Espíritu y vivir por el Espíritu. Entonces, esa es la guerra que va a estar pasando espiritualmente en nuestro interior en el momento en que recibimos al Señor. Entonces, como lo veíamos, las características del fruto, pues son esas 9 que veíamos y que vemos en Gálatas 5, 22 al 23, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando nosotros andamos por fe y dependemos del Espíritu, se van a producir 2 resultados en nuestra vida. El primero es que no van a haber obras de la carne porque vamos a estar luchando contra eso y que se manifestará entonces el Espíritu de Dios. Ahora entonces la tarea nuestra es autoexaminarnos porque necesitamos saber si realmente somos salvas y si hemos recibido entonces al Espíritu Santo. El Espíritu lo vamos a recibir en el momento de nuestra salvación, en el momento en que confesamos que Jesús es nuestro Salvador, que es el único camino, que Él murió en la cruz por esas obras de la carne que estamos haciendo a través de nuestros pecados, de esa vida pecaminosa. Pero cuando confesamos eso, nos arrepentimos y sabemos y somos conscientes de que fue el Señor el que nos salvó, que Él pagó por todas esas obras, pues el Espíritu va a reposar en nuestra vida. Y cuando Él reposa, entonces vamos a empezar a manifestar estas buenas obras. Pero entonces la pregunta es, ¿somos salvas? ¿Tenemos el Espíritu Santo y estamos dando fruto de ella? Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso. Si no lo has hecho, no te preocupes. Dios siempre te da la oportunidad y hoy puede ser el día que Dios ha predispuesto para que tú entregues tu vida al Señor, para que seas una nueva criatura, para que dejes atrás las cosas pasadas, para que dejes atrás esa vida pecaminosa y recibamos al Señor el día de hoy. Y de esa manera, entonces vas a ser como un árbol que Dios va a plantar en su jardín y que te va a cuidar todos los días. Él es el que te va a dar
el alimento, el agua que necesitas para nutrirte. Él te va a dar, te va a podar, va a cortar cosas de tu vida anterior y y cuando cuando uno corta una planta, unas hojas, pues van a salir nuevas. Entonces Dios va a cortar eso de tu vida y vas a resplandecer a través de estos frutos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues cultivando tu relación con Él. ¿Cómo lo haces? A través de esa relación. Recordemos que entonces esa relación se da por la oración, por el estudio de la palabra y por la obediencia. Porque si no obedecemos, pues tampoco el fruto se va a manifestar. Entonces es muy importante. Cuando hablamos del fruto, entonces vamos a ver esas características. Es importante distinguir que se habla del fruto, no de los frutos, porque es uno solo. Es un solo fruto que proviene de Dios. Entonces tú no vas a recibir 1 o 2 o 3, sino siempre vas a recibir los 9. Por eso en el libro de Elizabeth George, y que nos decía pues nuestra hermana Milena al inicio, que a ella le llamó la atención, a mí también me llamó lo mismo, la atención muchísimo. Somos como esas luces de Navidad, que no se pueden prender si no están todas funcionando. Si una se funde, las otras no funcionan. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Eso es como también un ejemplo cuando tú siembras una planta de papaya, pues lo que vas a sacar de ahí es una papaya. Y la papaya pues se caracteriza porque tiene muchas propiedades. Es rica en carbohidratos, tiene propiedades cicatrizantes, tiene betacarotenos. Entonces, tú cuando comes la papaya, pues recibes todo. Recibes los carbohidratos, los betacarotenos, te va a ayudar a cicatrizar tu piel, te va a eliminar manchas, porque tiene todas las propiedades. Asimismo, recibes al fruto del Espíritu. Tú recibes las 9 características, no una, ni 2, ni 3, ni 4, sino todas. Todas se van a empezar a manifestar en tu vida. Es decir, que el fruto es uno solo, pero tiene muchas propiedades o muchas características. De esa manera, entonces, el fruto del Espíritu Santo pues tiene 9 características. Las 3 primeras son el amor, el gozo, la paz, que van a mostrar tu relación con Dios. Las 3 siguientes son la paciencia, la benignidad y la bondad, que manifiestan nuestra relación con los demás. Y las 7, la 8 y la 9 son la fidelidad, la mansedumbre y la templanza, que manifiestan nuestro carácter, que va a ser un carácter que se parecerá entonces al carácter del Señor. Entonces, digamos que hasta acá pues hemos avanzado en lo que es la lección 1 y entonces vamos a ver la sección 1 de este libro hermoso que se llama Cómo crecer en las actitudes de la gracia. Y la lección 1 de esta sección van a ser 3 lecciones. Entonces esta lección se llama buscar amor en Dios. Entonces, bajo este esquema, pues vamos a ver el primero de los frutos del Espíritu, que es el amor. El amor es el primero de los frutos porque es la base para que se den los demás. Si tú tienes amor, pues vas a tener bondad. Por esa razón es que parece un árbol de Navidad. Tú no puedes tener, las luces de Navidad. Tú no puedes tener uno, tú los tienes todos. Tú tienes el amor, con el amor es la base de los demás y así sucesivamente. Por eso el fruto del Espíritu no puede estar separado. Entonces, como les decía, pues vamos a ver la sección 1, cómo crecer en las actitudes de la gracia, y la lección 1 de esta sección, que son 3 lecciones, la que vamos a ver hoy se llama Buscar amor en Dios y está fundamentada en Gálatas 5:22. Cuando hablamos del amor, pues vamos a recoger una palabra que viene del griego, que es ágape, que significa amor que da sin pedir. Y así es el amor de Dios. Recordemos que cuando tenemos el fruto, lo que vamos a manifestar es el carácter de Cristo. Así es el amor de Dios.
Es un amor que no es interesado, que no es condicionado, es ilimitado y no está sujeto a ninguna circunstancia. El amor tiene que ver con la mente y la voluntad y no con sentimientos ni con emociones. Es un amor que nace de una forma natural y espontánea hacia los demás. Cuando estamos teniendo una vida íntima con el Señor, pues Él nos va a amar. Cuando nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, Él nos ama tal como somos. No importa nuestros defectos, no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada. Él nos ama de una manera incondicional. Por esa razón, Él nos pide que también amemos a los demás de la misma manera, que no miremos lo que los demás sean o su condición o lo que hayan hecho contra nosotros, sino que los amemos con el mismo amor que Cristo nos ama a nosotros. Por eso es un amor no condicionado, no está condicionado a lo que la otra persona haga, así como nuestra relación con Dios no está condicionada. Si cometemos alguna falta, el Señor está dispuesto a escucharnos y a perdonarnos, así porque nos ama. Así mismo nosotros debemos hacer con nuestros semejantes. Así es el amor del Señor. Entonces, como les decía, pues no tiene que ver con mente y voluntad, perdón, tiene que ver con la mente y la voluntad y no con los sentimientos ni con las emociones, con lo que los demás nos puedan producir. Por esa razón, el amor es un compromiso intencional que surge de la voluntad del creyente, quien está controlado por el Espíritu Santo, esforzándose en el beneficio de otros, a pesar de que los otros hagan lo que a nosotros no nos guste. De esa manera, el amor de Dios, pues, se hace sentir hacia los demás. Y lo que nosotros vamos a reflejar con los otros es ese amor que el Señor tiene para con nosotros. Dentro del amor, pues hay 3 mandatos que el Señor nos da. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y lo encontramos en Deuteronomio 6:5. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, lo primero que el Señor nos pide respecto al amor es amar al Señor sobre todas las cosas. Pero también nos pide que amemos a los demás como Él nos ha amado. Y entonces en Juan 15:17 dice, esto os mando, o sea, es un mandato, que os améis unos a otros. No es si queremos, es una obligación, un mandato que el Señor ha puesto a todos los creyentes, que amemos a los demás. ¿Y cómo lo vamos a amar? Pues con ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor desinteresado, ese amor ágape. El mayor ejemplo de ese amor ágape, pues fue Jesucristo. Ese amor que Él tuvo para con nosotros fue lo que lo llevó a Él a la cruz. Fue lo que lo llevó a Él para que Él entregara su vida por nosotros, sin importar nada, sin esperar nada a cambio de parte de nosotros, sino solo con ese amor profundo de darnos la salvación. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y eso lo encontramos en Mateo 5:44-45. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿De qué sirve amar a las personas que nos aman? Entonces, ¿cuál sería ese amor incondicional? El verdadero amor está en amar a aquellas personas que no conocemos, que de pronto nos han hecho algo que nos ha dolido. Ese es el verdadero amor, es el amor. Es la forma como Dios nos permite mostrar el amor realmente de Dios. Porque así es como el Señor nos ama. Y entonces ese ejemplo pues fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en 1 de Juan 4:8 dice que el amor de Dios no lo merecemos, pero por gracia está ahí constantemente. Dice, porque Él
dice este versículo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros no amamos a los demás, pues es porque no hemos conocido al Señor. Recordemos que nosotros no merecemos el amor de Dios, pero sin embargo Él lo hace. Y por esa razón debemos amar a los demás como Dios nos ama. Y por esa razón no debería haber ninguna otra marca que nos caracterice a nosotros los cristianos, sino el amor. Y en Juan 13:35 dice que en esto nos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces, por esa razón debemos amar a nuestros hermanos. Bueno, cuando amamos, pues ese amor debe tener unas características y esas características están descritas en 1 Corintios, capítulo 13, perdón. Y este versículo dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de que el amor es sufrido, significa que todo lo soporta, que es un amor que es paciente. Cuando decimos que el amor es benigno, estamos hablando que siempre va a buscar lo bueno para el otro, que nunca vamos a amar al otro por las cosas que él pueda hacer por nosotros o que nos pueda dar, porque recordemos que el amor es desinteresado. Ese amor de Dios no tiene envidia, no desea lo que el otro tiene, ni lo ama porque quiera recibir algo que el otro tenga. El amor tampoco es jactancioso, es decir, que exalta primeramente a nuestro Señor, a Jesús, y exalta luego las cualidades del otro, sin exaltar a uno mismo. También dice que el amor no hace lo indebido, es decir, que este amor siempre va a buscar la paz, la unidad y el bien de los demás. Dice también que el amor no busca lo suyo, es decir, que no insiste en sus propios derechos, ni demanda ninguna pertenencia del otro, ni de lo que él tenga, sino que por el fruto del Espíritu Santo, esa persona va a ser generosa y se va a despojar a sí mismo para que otros puedan ser bendecidos, porque lo que el amor de Dios busca es la bendición de los demás, así como Dios lo hace con nosotros. Sin ningún interés, Él nos da todo lo que necesitamos, nos provee, nos da su perdón y nos da su amor. Dice también que el amor no se irrita. Es decir, que cuando yo amo al otro, nunca voy a estar siendo provocada por las cosas que él haga y mucho menos voy a entrar en ira, enojo o violencia. Siempre voy a tener una actitud pacífica que busca la paz. El amor tampoco guarda rencor. Él se olvida de las ofensas, así como Dios se olvida de las ofensas que nosotros hacemos contra Él. Él no guarda resentimiento en el corazón, así como lo hace Dios con nosotros. Es un amor dispuesto a perdonar todo. El amor también no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Las personas que andan en amor se indignan cuando ven cosas injustas que les hacen a las otras personas. Él se goza de la verdad porque la verdad es justicia. El amor entonces todo lo sufre. La persona que ama guarda silencio cuando ve faltas en los hermanos y en vez de juzgarlos, ora por ellos. El amor todo lo soporta. Así como Jesús soportó el dolor en la cruz, la humillación, todo lo que Él hizo allá, Él lo hizo porque Él nos ama y cuando no ama soporta todo. Y así mismo es el Señor. Así es mismo debe ser nuestro amor, para que se refleje el carácter de Cristo en la vida. El amor también todo lo cree. Siempre busca lo bueno de la gente. No es malicioso, no piensa mal de ellos. Entonces, esa es la forma como nosotros debemos amar a nuestros hermanos. También todo lo espera. No damos nada por algún interés. Siempre vamos a creer en ellos.
y vamos a creer que ellos van a ser cambiados también por Dios, por eso debemos orar por ellos. Cuando nosotros amamos y tenemos una dependencia de Dios, amamos a Dios y tenemos una dependencia y una relación, el Espíritu es el que nos va a permitir amar a los demás. Es decir, que nosotros no podemos amar a los demás si primero no amamos al Señor. Y si no tenemos una dependencia total de Él. A través de esa relación con Él, Él es el que nos va a ayudar para que podamos amar a los demás. Por eso es una característica del fruto del Espíritu, porque el amor no depende de nosotros mismos, sino va a depender es de nuestra relación con Dios. Cuando sentimos el amor de Dios en nuestra vida, por esa relación vamos a ser capaces de amar al otro. Antes no. Entonces quiere decir que para poder amar a los demás, necesito recibir también el amor de Dios. Y nosotros somos entonces ese vínculo del amor de Dios. Perdón, ese vehículo del amor de Dios. Es decir, nuestra vida va a reflejar con los demás el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces nuestra obligación es mostrar a los demás el amor de Dios. Por esa razón, nosotros debemos mirar a nuestro interior y no podemos hacer acepción de personas. Así como Dios no lo hace, Dios te acepta tal como eres. Dios te acepta con tus cualidades, con tus defectos. Asimismo, tú debes amar a los demás. No amamos a nadie porque esa persona es buena con nosotros. Lo amamos porque es la forma como le vamos a mostrar ese Dios que tenemos en nuestra vida. Y es Él el que nos permite amar a nuestros enemigos, amar a las personas difíciles. Si de pronto tal vez en tu vida tienes un familiar, no sé, tal vez es tu esposo, tal vez es el vecino, debes aceptarlo tal como es y demostrar el amor así como Dios lo ha hecho contigo. Él te recogió. Nuestra vida pasada quedó atrás y ahora es Él el que se manifiesta en nuestra vida y se manifiesta a través del amor. Entonces, asimismo, nosotros debemos amar. El amor también es servicio, es servirle a esa persona que lo necesita, es buscar su beneficio, es buscar que él esté bien, es mirar a esa persona más de lo que uno es, verlo como primero, no mirar qué puede darme él, sino qué puedo darle yo. Esa es la forma como Dios nos pide que amemos a los demás. Entonces, si tienes una persona difícil, tal vez tu esposo, alguien, ámalo. Ámalo como el Señor te ama a ti. No lo juzgues como Dios no te juzga a ti. Simplemente ámalo. Recíbelo y acógelo como el Señor lo ha hecho con nosotros. No mires sus defectos. Mira las cosas buenas como Dios mira de ti eso. Ora por esa persona porque tú no lo vas a cambiar, es el Señor el que lo va a cambiar. Pero por amor, ora por esa persona, ayúdala, sírvele, sé un ejemplo, sé un testimonio para su vida. Esa es la forma como tú demuestras el amor, Ágape. Y es la forma como el amor se manifiesta en ti. Entonces, analicémonos. Dos cosas. ¿Tienes al Señor en tu corazón? ¿Tienes una relación con el Señor? Si la tienes, ya has avanzado y vas a tener el amor. Y si tienes el amor de Dios, vas a ser capaz de demostrar el amor para con los demás. Por esa razón, el versículo para memorizar es el siguiente. Está en 1 de Juan 4:8. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ese es nuestro versículo para memorizar. Muy bien, hermanas. Voy a dejar de compartir entonces mi pantalla.
Perdón, primera de Juan, Sí, 4, 4, 8, gracias. Juan 4, 8, es nuestro para memorizar. Ujú. Muy bien, hermanas, entonces no sé si tengan alguna pregunta, duda. ¿Preguntar algo? No, yo no digo nada. Claudita, hay una pregunta en el chat. Sí, De la hermana Asia Chet, dice, el hecho de amar a quien nos hace daño no significa quedarse a permitir recibir daño porque no nos estaríamos amando a nosotras mismas. el hecho de amar a quien nos hace daño no significa quedarse a permitir recibir daño. A ver, recordemos que el amor es servicio y que amamos sin ningún interés. Si el otro nos ha hecho daño, nosotros no debemos pagar mal por mal, sino debemos, por el contrario, reflejar ese amor que el Señor tiene, así como lo hizo Jesús cuando iba a ser crucificado. A él lo abofetearon y en vez de quejarse o hacer algo, puso la otra mejilla. Ahora, no nos vamos a dejar ultrajar, hay que guardar las distancias y es eso lo que está pasando. Pero sí podemos orar por esa persona, mostrarle y reflejar el amor de Dios a través de nuestras obras, mostrarle que así nos hagan mal, nosotros no pagamos con mal, sino pagamos con bien, como Dios lo hace con nosotras. Nosotros como seres humanos cometemos errores, cometemos pecados, el Señor jamás nos paga con mal. Él siempre tiene un amor y un perdón para nosotros. Asimismo, nosotros debemos hacerlo con los demás. Listo, Claudita. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hermanas, entonces pues vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por esta palabra y a pedirle sobre todo que nos ayude para mostrar su amor a través de, con los demás, para con los demás. Que su fruto se manifieste en nuestra vida, que podamos recibirlo primeramente y que una vez lo hayamos recibido podamos batallar con los deseos de la carne y podamos demostrar esos frutos y en especial este primero que estamos viendo el día de hoy, que es el amor y que es la base de los demás. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Dios, te doy las gracias, Padre, por esta enseñanza. Señor, porque a través de ella aprendí muchas cosas, Dios. Primero quiero pedirte, Señor, por mis hermanas, Padre, por mí también, Señor. Quiero pedirte que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a analizar nuestras vidas, Señor, a conocer, Padre, si realmente el Espíritu de Dios reposa en nuestra vida porque hemos confesado nuestro pecado, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos perdones, Señor. Que nos perdones porque hemos hecho cosas malas en nuestra vida, Padre. Porque nos hemos dejado llevar por las obras de la carne, porque nuestro corazón, Señor, tiene malas intenciones y se manifiestan a través de pensamientos, palabras y acciones que no te glorifican, que no te honran, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, Padre, y pedimos, Señor, que tú estés ayudándonos, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros no podemos pagar por esos pecados y que por esa razón Jesucristo murió en la cruz y Él derramó su sangre, Señor, por cada una de esas cosas malas que están en nuestro corazón, Señor. Por eso hoy reconocemos, Padre, que Jesucristo es nuestra salvación, que es el único camino. Te agradecemos por habernos amado tanto que diste a tu único Hijo, Señor, para que Él muriera en esa cruz por nuestros pecados sin merecerlo, Señor, porque Él era inocente, éramos nosotros los culpables, pero nunca nos juzgaste, sino que tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste por amor, sin juzgarnos, sin mirar,
lo que habíamos hecho y lo hiciste con cada una de nosotras, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Y te recibimos, Señor, hoy en nuestro corazón. Aceptamos, Señor, que no podemos hacerlo solos, sino que te necesitamos, Señor. Y que deseamos tu Espíritu en nuestra vida, Señor, para que repose en nuestra vida y a través de él se manifieste el fruto y podamos llevarlo a los demás, Señor. Ayúdanos también a amar a los demás como tú nos pides que lo amemos, así como tú lo haces con nosotros, sin mirar lo que hemos hecho. Siempre nos recibes como ese Padre amoroso que nos acoge, que nos consiente, que nos limpia, Señor. Ayúdanos también nosotros a que nosotras amemos a los demás, que amemos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a toda la persona que conocemos, Señor, que estemos capaces a servirle, que estemos dispuestos, Señor, dispuestas a servirles, a ayudarlas, a orar por esas personas, Señor, a amarlas sin esperar nada a cambio, Señor, como tú lo haces con nosotras todos los días, todo el tiempo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra permanezca en nuestra vida, Señor, para que tu fruto se manifieste. Ayúdanos también, Señor, a tener una relación contigo, a depender de ti, a abandonar esas obras de la carne, Señor, sino a vivir en la vida verdadera que eres tú. Porque sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Y ahora que estudiamos más tu palabra, Señor, comprendemos que realmente te necesitamos. Que hay veces tratamos de hacer las cosas por nosotras mismas. Y lo único que sale como resultado son obras de la carne. Pero ahora queremos vivir la manera tuya, Señor. A la manera de agradarte y de glorificarte. Pero no lo podemos hacer si no es por ti. Porque tú eres la vid y nosotros somos esos pámpanos, Señor. Y necesitamos ser nutridas por ti, Señor. Dependemos de ti, porque si no lo hacemos seríamos un árbol que se marchitará. Por esa razón, Señor, hoy te pedimos tu ayuda, hoy te pedimos tu perdón, Señor, y recibimos también tu amor para darlo a los demás como tú nos haces. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos diste de estudiar, de aprender más de ti, Señor. Amén, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, a hacer las cosas que te agradan a ti, a dejar nuestra carne, a alejarnos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, Señor, y a tener una vida que realmente te agrade. Y que a través de esa vida podamos impactar la vida de otras como verdaderos creyentes para que nos conozcan así, por lo que nosotros demostramos de tu carácter. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, y encomendamos a ti nuestra vida, Señor, y ayúdanos a crecer cada día más. Le damos las gracias infinitas, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudita. Damos gracias al Señor por este tiempo de enseñanza, por el inicio de este nuevo estudio. Recuerden el versículo de memorización, 1 de Juan 4:8, no se les olvide. Recuerden que la próxima semana estaremos con la lección número 3, estar avanzando en ella, estudiando para que el Señor nos ayude a profundizar más en el conocimiento de su palabra. No se vayan a ir todavía, que tengo unos anuncios, por favor, no se vayan. Quisiéramos dar la bienvenida, hemos visto muchas caritas nuevas en esta tarde, queremos dar la bienvenida a cada una de las mujeres que hoy nos visitan por primera vez y quiero que todas ustedes les demos la bienvenida, les digamos bienvenidas a todas las damas que nos visitan por primera vez a la cuenta de 1, 2 y 3. Bienvenidas. 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 Hermanas, bienvenida. Bienvenidas a todas. Son varias caritas nuevas. Damos gracias al Señor por sus vidas y porque les ha permitido estar aquí. Quisiéramos conocerlas un poquito más. Quisiéramos tener un contacto con ustedes personalmente. Saber si cada una de ustedes, de las personas que vienen por primera vez, pueden colocar su número telefónico en el chat para nosotras poderlo tomar y podernos comunicar con ustedes. Si quieren hacerlo, por favor, déjenlo allí para darles una bienvenida más formal. Quisiéramos hablar con ustedes un poquito.
y conocerlas un poquito más. Recuerden que es bueno que sigan tomando sus lecciones y vayan haciendo sus exámenes allí de las lecciones y vayan poniendo su versículo de memorización en el chat que se abre los días lunes. Bueno, entonces traigan su tarjetita de memorización y vayan estudiándolo en el transcurso de la semana.